Santo Padre misericordioso, mi Señor, te damos gracias, te amamos y glorificamos y exaltamos tu nombre siempre. Mi Señor, te damos gracias por este estudio bíblico, gracias por cada sábado, gracias por los recursos y por la oportunidad que tú nos brindas, mi Señor, y el acceso que tú nos das de poder tener conversaciones, de poder tener instrucciones a través de tu Santo Espíritu, mi Señor, como nos ha mostrado desde el principio, mi Dios, que eres tú, a través de tu Santo Espíritu, que nos muestras la palabra, nos muestras las verdades de la Sagrada Escritura y los misterios, mi Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos que el día de hoy no sea la excepción, mi Dios, sino que recibamos, mi Dios, palabra de tu boca, mi Dios, y que este estudio sea de mucha edificación para todos nosotros, que podamos entenderlo, que podamos ponerlo en práctica y que nuestra conciencia y nuestra mente esté clara de que nosotros somos libres en ti, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. El estudio bíblico está titulado ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Y este estudio bíblico está, dirigido, podríamos decir, que para personas en diferentes etapas de su vida cristiana. Puede ser personas que incluso todavía no han conocido de Cristo, pero tienen muchas preguntas, porque yo sé que a nosotros, a mí y a muchos de ustedes también hay personas que se le han acercado, que dicen, wow, yo quiero entregarme al Señor, yo quiero ser cristiano, pero wow, es que yo no puedo dejar este pecado, pero ay, que yo no puedo dejar este pecado, ¿y qué yo hago para dejar ese pecado? Y uno muchas veces no tiene un conocimiento, también tiene tan detallado para uno tener todas las respuestas puntuales a todas las preguntas que se nos hacen, pero muchas veces incluso nosotros mismos nos preguntamos que cómo nosotros podemos despojarnos de algunas cosas. Después con el tiempo nos damos cuenta que las cosas ameritan de tiempo, ameritan de conocimiento, ameritan de práctica, ameritan de uno morir a la carne y muchas cosas. Pero yo siento que la palabra que vamos a leer en el día de hoy nos va a dar a nosotros una ilustración más profunda y más clara de lo que tiene que ver con el por qué nosotros no podemos dejar de pecar. El por qué personas que aún no conocen a Cristo no pueden dejar de pecar. Por qué al principio se nos hace tan difícil e incluso en el camino nos vamos despojando de muchas cosas, pero también se nos hacen difícil una cosa más que otra. Y la mente de nosotros tiene mucho poder, mis hermanos. Nuestra mente tiene mucho poder y muchas veces, si nosotros no estamos convencidos de lo que somos, actuamos como lo que no somos. Y me explico. Si nosotros no estamos convencidos y no tenemos el conocimiento amplio, profundo y alto de que nosotros somos seres espirituales, muchas veces podemos actuar como seres carnales, porque todavía no tenemos ese convencimiento, no tenemos esos recursos que nos hacen entender con buena claridad de que ya nosotros no somos carnales. Y muchas veces cuando abarcamos un pecado, todavía lo abarcamos como carnales, porque no tenemos todavía esa conciencia tan fortalecida que nos ayuda a nosotros a entender, es que ya yo no soy carnal, es que ya ese pecado no tiene poder sobre mí. Muchas veces no nos detenemos a decirnos esto, porque nuestra conciencia todavía no está como completamente convencida. Y para convencernos no amerita solamente de un deseo. Para nosotros convencer nuestra conciencia de que somos seres espirituales, tiene que ser respaldado por acciones, tiene que ser respaldado por una construcción, ¿verdad? Una renovación, tiene que ser respaldado por el conocimiento, tiene que ser respaldado por muchas cosas que nosotros vamos alimentando con el tiempo. El tiempo a nosotros nos va dando esa fortaleza que nos afirma en cada situación que somos seres espirituales. A veces pasamos una situación difícil, actuamos de manera espiritual, adquirimos la experiencia y el conocimiento de ese acontecimiento que pasamos y luego se nos afirma que somos seres espirituales. Entonces es como una carrera, ¿verdad? Que nosotros vamos caminando y poco a poco nos vamos fortaleciendo
en el entendimiento más profundo y más pleno de que somos seres espirituales, de que no somos seres carnales. Porque pongo un ejemplo, una persona que todavía no conoce bien al Señor, una persona que todavía no conoce a Jesús, puede imponerse y decir, yo soy un ser espiritual, yo soy un ser nuevo en Cristo, yo no soy carnal. Pero si esa persona no ha hecho lo que realmente respalda y confirma que no es un ser carnal, solamente está hablando de la boca hacia afuera. Igualmente como la escritura que nos dice que muchas personas buscan al Señor de boca, mas su corazón está alejado de ellos. Pueden afirmar con su boca, pueden proclamar con su boca que son algo, pero realmente no lo son. Y pongo ese ejemplo porque muchas personas pueden tener el deseo de ser espirituales, pero para tú poder ser un ser espiritual, definitivamente hemos entendido, mis hermanos, de que tenemos que volver a nacer, tenemos que morir, tenemos que hacer un pacto con el Señor, tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Significa que nosotros perdemos nuestra vida y entregamos nuestra vida para nosotros ganarla en Cristo. O sea, todos estos pasos son extremadamente necesarios para nosotros convertirnos en seres espirituales. Correcto, entonces si yo no he hecho todos estos pasos, si yo no he hecho ese pacto con el Señor Jesús, si yo no me he bautizado, si yo no he recibido el fuego del Espíritu Santo, por más que yo diga con mi boca que soy un ser espiritual, verdaderamente no lo soy. Entonces, de la misma manera, para nosotros seguir fortaleciéndonos en el entendimiento de que somos seres espirituales, nuestras acciones se van a ir moldeando poco a poco, vamos a ir muriendo la carne poco a poco y nuestra conciencia se va fortaleciendo que realmente no somos carnales. Y la palabra de hoy nos trae un conocimiento que va a reforzar ese entendimiento de que no somos carnales. La palabra de hoy nos va a dar una revelación que nos va a reafirmar a nosotros y que yo sé que va a ser un recurso para nosotros, para entender de que verdaderamente nosotros no somos carnales. Gloria a Dios. Espero que haya sido claro esta introducción, pero sé que va a ser mucho más claro cuando leamos el siguiente capítulo, que vamos a leer el capítulo 7 del libro de Romanos, del versículo 1 hasta el versículo 6. Y esta es una analogía tomada del matrimonio que nos hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en este libro de Romanos, tremendo, muchísimas enseñanzas con referente a la ley, muchísimas enseñanzas con referente al pecado, muchísimas enseñanzas con referente a nuestra muerte y resurrección en Cristo, a nuestra vida espiritual. Y precisamente aquí el apóstol Pablo utiliza una analogía. Honestamente, a mí se me dificultó mucho poder entenderla en plenitud. Y hace poco el Espíritu me reveló el misterio detrás de ella. Yo sé que fue algo que me impactó mucho. Yo sé que va a ser algo muy, muy impactante para todos nosotros también. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me pueden confirmar si están ahí mis hermanos con un amén breve. Los que están ahí amén. Conmigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Romanos 7 dice así, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Aquí podríamos decir, bueno, el apóstol Pablo está hablando con los judíos, porque ellos eran los que conocían la ley. Recuerden que en ese entonces habían extranjeros que no conocían la ley de Dios en lo absoluto. No sabían los mandatos que le había dado Dios a su pueblo Israel en el desierto, no sabían las cosas que hacían, lo que no hacían, los sacrificios que hacían. Los extranjeros eran muchos de ellos idólatras, eran politeístas también, lo que significa que tenían muchos dioses. Ellos tenían sus propios rituales, tenían sus propias reglas y tenían su propio pensamiento con referente a los dioses falsos que ellos adoraban. Entonces había personas que no conocían la ley de Dios en lo absoluto, pero en nuestro caso nosotros tenemos cierto conocimiento de la ley, verdaderamente. Entonces, quiero hacer esa énfasis para que aquí no miremos esta escritura como que el apóstol Pablo solamente le está hablando a los judíos, sino que en este entonces, como nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, sabemos lo que el Señor le gusta, lo que no le gusta, lo que Él establece,
también nos cae a nosotros. Entonces, Él no quiere que ignoremos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces hace una analogía con referente al matrimonio y dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está haciendo una analogía. No estamos diciendo que sea específicamente y exactamente lo mismo, pero está haciendo la analogía para que nosotros podamos entender que tiene muchísima semejanza cuando una esposa está atada a su esposo por la ley mientras éste vive. Y definitivamente nosotros conocemos este término porque es utilizado en la actualidad también. Y yo quiero hablar de este tema porque lo mismo pasa con el hombre, con la ley. Mientras nosotros todavía no hemos muerto, mis hermanos, mientras nosotros todavía no hemos entregado nuestra vida, mientras nosotros todavía no hemos sido crucificados con Jesucristo en la cruz, nosotros legalmente pertenecemos a la ley. Me explico. Si la esposa, aunque el esposo todavía vive y actúa como si no estuviera bajo el matrimonio de su esposo, si el esposo todavía vive, ella puede vivir una vida como ella quiera, en el sentido de que ella puede fingir de que no está bajo matrimonio, ella puede fingir como que la ley no tiene poder sobre ella y puede casarse con 7 u 8 personas más. Pero lo que la ley establece y lo verdadero es que ella todavía está sujeta a ese esposo mientras éste vive. Y estará sujeta a ese esposo mientras él viva. De la única manera que la esposa deja de estar sujeta legalmente de ese esposo es cuando el esposo muere. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que cuando una persona se te acerca y te dice a ti: Ronald, ¿por qué es que yo no puedo dejar de pecar? Ronald, ¿por qué es que yo quiero entregarme al Señor? Yo tengo mucho deseo de ser cristiano, pero este problema no sé cómo dejarlo. No sé cómo dejar la bebida. No sé cómo dejar el adulterio. No sé cómo dejar la lujuria. No sé cómo dejar el engaño, porque ya he hecho mucho negocio. O sea, no sé cómo dejar esto. Y ellos tratan de primero dejar el pecado para luego venir a Jesús. Sé que muchas personas, muchos de nosotros conocemos personas que piensan así. Y conocemos personas que se nos han acercado diciéndonos esto. Y uno no tiene respuesta. Muchas veces le decimos: bueno, hermano, pero primero tiene que llegar a los pies del Señor. Primero tiene que ver a la iglesia, leer la palabra, ¿verdad? Pero la verdad, mis hermanos, es que mientras esa persona no muera en Cristo, la ley del pecado todavía tiene poder sobre ella. Y por más que huya de la ley de pecado, no podrá deshacerse de ella y no podrá apartarse de ella hasta que no muera. Esto es una ley establecida, porque la palabra dice que la muerte y el pecado se aprovechó de la ley para tomar fuerza y para tomar vigor, y esa parte la vamos a leer un poquito más adelante. Eso sucede con las personas que todavía no han muerto en Cristo, que todavía no han recibido al Señor Jesucristo ni han recibido el Espíritu Santo, por lo cual es imposible, mis hermanos, de que dejen de pecar. Por más que se alejen del pecado y que lo intenten y que traten y que se esfuercen y que tengan deseo de dejar de pecar, es imposible porque es una ley establecida. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios porque todos han pecado. Si son pecadores, son esclavos del pecado. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo cuando estuvo hablando con los fariseos, que son esclavos del pecado. ¿Por qué tú nos dices que nosotros somos esclavos y nosotros somos descendientes de Abraham? Son esclavos del pecado. Yo no tenía ni la menor idea que eran esclavos del pecado, pero para ellos poder dejar de ser esclavos y convertirse en siervos, ellos debían de morir. Pero eso ellos no lo entendían. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando ya nosotros le entregamos nuestra vida al Señor,
cuando ya nosotros hemos sido renacidos en Cristo. Hemos sido una criatura nueva en Cristo. Pero aún todavía seguimos reincidiendo en algunos pecados. Ciertamente, todo amerita de un proceso. Porque para que nosotros valoremos lo que nosotros alcanzamos, el Señor nos permite pasar procesos para que el proceso a nosotros nos dé un sentir de satisfacción cuando nosotros superemos ese obstáculo. Porque si Dios simplemente nos regala la victoria sin nosotros tener ningún tipo de esfuerzo en el camino, nosotros no podremos valorar la victoria. Porque miramos hacia atrás y no miramos un esfuerzo, no miramos un sufrimiento, no miramos un dolor, no miramos unos tropiezos, no miramos eso que tanto nos costó para poder lograr la victoria. Entonces eso mismo nosotros lo podemos plantear en el hecho de cuando nosotros somos una criatura nueva, todavía reincidimos en algunas cosas y el Señor nos va procesando poco a poco, pero hay un punto muy fuerte también que nos puede ayudar a muchos de nosotros. Y el punto que nos puede ayudar es que nosotros no podemos evitar la verdad. Y cuando nosotros sabemos de que ya nosotros no somos esclavos del pecado de una manera tan clara como nos la explica esta analogía, nosotros ya abarcamos el pecado de una manera diferente. Porque cuando nosotros no tenemos el conocimiento o no tenemos la espada, porque es una espada, cuando nosotros no tenemos la espada de la palabra de Dios y de la verdad, muchas veces podemos ser amedrentados y el Satanás nos puede engañar y decir, wow, porque tú eres débil, tú todavía no puedes con ese pecado. O te puede poner mucho otro pensamiento que te distorsionen y te mantengan reincidiendo en algunos pecados. Pero esta espada que el Señor nos está entregando en el día de hoy es una espada que nosotros la podemos utilizar, mis hermanos. Cuando nosotros nos vemos reincidiendo en algunos pecados y cuando nosotros nos vemos con algunos obstáculos enfrente de nosotros y nosotros decimos, es que tú no tienes poder sobre mí. Eso era antes que tú tenías un poder legal sobre mí, porque yo era esclavo del pecado. Pero déjame decirte que yo no soy esclavo del pecado. Ahora mismo tú me quieres seducir. Ahora mismo tú quieres apoderarte de mí, pero no es la misma mentalidad. Ya tú no tienes la misma legalidad, tú no tienes legalidad sobre mí porque ya yo pertenezco al Rey de Reyes. Ya yo soy un ser espiritual. Cuando nosotros no tenemos esta espada y no tenemos este conocimiento, muchas veces podemos reincidir en cosas que ya no son parte de nosotros. Podemos reincidir en cosas que ya no son parte de nosotros. Entonces nuestra conciencia, mis hermanos, con esta palabra, debe de estar fortalecida en el conocimiento de que ciertamente el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. No tiene ninguna legalidad sobre nosotros. Nosotros somos seres espirituales y estamos aquí temporalmente con un propósito. Estamos aquí con un fin. Dios tiene un fin y un propósito con cada uno de nosotros, mis hermanos. Créalo que sí, aunque usted todavía no lo pueda mirar con sus propios ojos. Créalo que sí. Porque cuando una persona no ha llegado a los pies de Cristo, está viviendo su vida en despropósito. Entonces el propósito que tiene Dios con esa persona nunca lo va a alcanzar, porque se ha apartado del propósito que tiene Dios de ello. Pero cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted es una persona que sigue a Jesús, usted comienza a dejar de vivir su vida en despropósito y usted comienza a vivir su vida con propósito. Y automáticamente usted entra en el propósito de Jesús. Automáticamente que usted entra en el propósito de Dios, automáticamente ya usted está viviendo una vida con un fin, usted está viviendo una vida con sentido y usted está viviendo una vida que da frutos automáticamente. Y Dios lo va procesando y Dios le va a usted dando oportunidades de usted ir dando frutos poco a poco. Y Dios tiene un plan con todos nosotros. Amén. Entonces la palabra continúa diciendo en el versículo 3, leemos. Para los hermanos que acaban de llegar, estamos leyendo Romanos 7. Romanos 7, estamos en el versículo 3 ahora mismo. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, escuchen bien,
Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. De una manera u otra, mis hermanos, la palabra nos está diciendo, mire qué delicado es esto. La palabra nos está diciendo que cuando una persona es esclavo del pecado y trata de hacer la obra de Dios, de una manera u otra, está adulterando en contra de su amo. Entonces el amo va y le persigue. Si una persona trata de despojarse del pecado y no muere a sí mismo y no le entrega su vida a Dios, va a ser perseguido por ese amo que es el pecado y va a ser azotado por ese amo que es el pecado. Por eso que las persecuciones son tan fuertes, mis hermanos. Una persona tiene deseo de seguir a Cristo y comienza a buscar a Cristo, comienza a tratar de hacer la cosa bien, pero todavía no está dispuesto a morir por Cristo. Entonces su amo, que es el pecado, viene y fija su mirada en él y comienza a azotarle. Desde que yo fui a la iglesia, desde que yo comencé a buscar de Dios, me vinieron 1.000.000 de cosas. Claro, porque que hay una legalidad del pecado sobre usted y el pecado le va a perseguir. ¿Hasta qué? Hasta que usted muera. De la misma manera como con la esposa, será llamada adúltera hasta que el esposo muera. Entonces ya no será llamada adúltera. Ya cuando la persona pasa de morir al pecado a vivir en Cristo, ya no es llamada adúltera. Ya el amo, que es el pecado, no tiene legalidad sobre esa persona ni le puede llamar adúltero. De la misma manera, como todo aquel que ahora tiene un nuevo esposo, que pasa de ser esclavo del pecado a tener un nuevo esposo, que es Jesús, que es el esposo de su iglesia. Cuando volvemos atrás y hacemos lo incorrecto y nosotros vivimos nuestra vida en pecado, entonces estamos adulterando en contra de Dios. Estamos siendo infieles a Dios. Por eso la palabra muy fuertemente en el Antiguo Testamento le llamaba adúlteros al pueblo de Israel. Le llamaba adúlteros, le llamaba que fornicaban, le decían que él era infiel a Dios, porque ellos volvían atrás. Todo aquel que se hace esposa de Cristo en la iglesia y vuelve a su vida pasada está adulterando en contra de Dios. Está adulterando en contra de Jesús. Le está siendo infiel a Jesús. Muchas veces pasa, incluso hasta cuando nosotros comenzamos a endiosar algunas cosas en nuestra vida sin darnos cuentas. Comenzamos a idolatrar algunas cosas o comenzamos a darle poder a algunas cosas sin nosotros darnos cuenta. El Señor nos hace sentir a nosotros que nosotros le estamos siendo infiel a Dios. Lo que verdaderamente tenemos el Espíritu Santo nos hace sentir que le estamos siendo infiel a Dios. Y así mismo es lo que dice la palabra de Dios. Así dice en el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A dónde morimos a la ley? Mediante el cuerpo de Cristo, porque que de la única manera que podemos morir es a través de Cristo. Porque todavía estamos con aliento, todavía estamos aquí en la tierra, pero espiritualmente morimos con Cristo, porque Cristo murió por nosotros y saldó nuestra deuda. Y así nos dice la palabra: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Lo que le venía mencionando ahora mismo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, cuando éramos esclavos del pecado, cuando el pecado era nuestro amo, nosotros trabajábamos para él. Nosotros trabajábamos para el pecado. Y los frutos que recibíamos eran muerte, en todos los sentidos.
El fruto que le dábamos a otra persona era para la muerte de la otra persona, era para la muerte de nosotros mismos, era para la muerte de nuestra descendencia, era para la muerte de todas las personas que nos rodeaban. Todos se contaminaban con esos frutos que nosotros dábamos del trabajo que hacíamos para el pecado. Pero ¿qué te dice esto, mi hermano? Esto te puede dar discernimiento. Esta revelación te da discernimiento. ¿Por qué? Porque te dice a ti que todo aquel que todavía no ha muerto y que es esclavo del pecado, hace la obra del padre de pecado. Entonces tiene que ser sigiloso, tenemos que ser sigilosos, dice la palabra, como serpiente. Porque estamos rodeados de lobos disfrazados de ovejas. Hay muchas personas que pueden fingir ser buenas, e incluso que puedan tener intenciones buenas, pero mientras sean esclavos del pecado y no hayan renacido en Cristo, están en una alta probabilidad de ser utilizados por su amo, que es el pecado. Entonces esto nos da discernimiento a nosotros. Cuando nosotros estamos interactuando o estamos compartiendo con una persona que no ha renacido en Cristo, tenemos que tener sabiduría. Tenemos que cuidar nuestras acciones, tenemos que cuidar nuestras palabras. Porque esa persona ahora mismo está dando fruto para muerte, mientras nosotros estamos dando fruto para el Espíritu. Amén. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Escuchen bien, pero ahora estamos libres de la ley, de la misma manera como una esposa es libre del esposo cuando éste muere. Como morimos en Cristo, para nosotros vivir para Él, ya nosotros estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Hemos muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya esa finalizaciones solamente refuerzan lo que hemos venido conversando. Esta analogía nos puede dar mucho poder y mucho conocimiento, mis hermanos. Nosotros no somos esclavos del pecado. No tenemos por qué estar reincidiendo en el pecado. Tenemos que luchar para nosotros vivir en el Espíritu. Saber que nosotros somos seres espirituales. Amén. Y hay una diferencia muy grande de pasar a ser esclavo a ser siervo. Porque nosotros somos siervos de Cristo, mas no esclavos de Cristo y esclavos del pecado. Aunque esclavo tiene un sinónimo de servidumbre, de siervo. Porque una de las cosas que yo pude entender a medida de que yo estudiaba este tema es que la diferencia de esclavo y siervo no es necesariamente como la pérdida de libertad, porque en sí estamos nosotros bajo el servicio de Dios, sino que nosotros ya no somos impuestos a hacer cosas. Estamos sirviéndole con amor a Dios. Y de cierta manera, cuando nosotros analizamos la creación de Dios, ser siervo de Dios es ser libres. Ser siervo de Dios es ser libres. Porque cuando nosotros vivimos en verdad, vivimos una vida saludable y vivimos libres de todas esas secuelas y de todas esas consecuencias y de toda esa cosa mala que trae el pecado y que trae lo malo. Entonces servirle a Dios es libertad. Porque cuando le servimos a Dios significa que nosotros estamos en obediencia a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, eso nos hace libre de todo lo que pueda recaer en nosotros, de todo lo que nos pueda perseguir a nosotros. Si nosotros llegáramos en un momento a ser 100% obedientes en nuestra vida, nosotros no tendríamos ninguna mala consecuencia en nuestra vida. Yo no sé si nosotros podemos pensar de la manera como nosotros vivíamos nuestra vida antes y todas las cosas, los problemas. Yo personalmente, problema tras problema, sentía que tomaba una mala decisión y otra mala decisión y seguía, y como que todas las decisiones que yo tomaba eran malas y todo obraba para mal. Un problema aquí, un problema allí, una enfermedad aquí, una enfermedad allí. Mis hermanos, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios, porque la vida en el Espíritu es una vida totalmente diferente. Uno hasta emocionalmente se despoja
de muchas persecuciones y de muchas secuelas y de muchas consecuencias que uno vivía incluso en su interior, en su propio interior, uno vivía consecuencias de sus malas decisiones, de su malo deseo, de cosas que uno tenía guardadas en su corazón, raíces malas que tenía en su corazón uno, que eso mismo le contaminaba a uno, todo el ambiente, todas las personas a nuestro alrededor se contaminan, todo se contamina. Pero a medida de que nosotros vamos practicando la obediencia, a medida de que nosotros vamos viviendo espiritualmente, nuestra vida es diferente, una paz que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Uno vive diferente, ve la cosa diferente, como que las cosas le salen bien, ¿verdad que sí? Como que uno está conforme con la voluntad de Dios y sabe, porque uno sabe de que todas las cosas a los hijos de Dios le obra para bien, independientemente de cuál sea la situación que usted está pasando en el momento. Usted sabe que usted le va a obrar para bien esa situación. Usted sabe que usted va a estar bien, porque Dios nos los ha mostrado una y otra y otra y otra y otra vez, nos lo ha mostrado. Que muchas veces pensamos en el momento de que hay una situación que es terrible y que no estamos cayendo, y luego viene la consolación de Dios y nos abraza y nosotros miramos al final del túnel, miramos esa luz y decimos, wow, Dios, pero de verdad que tú eres increíble. Porque en el momento, mientras yo estaba en ese momento, en esa adversidad, yo no veía luz por ningún lado. Yo no veía de qué manera esto podía salir bien. Y mira cómo yo me gozo en ti en el día de hoy. Es impresionante cómo Dios lo hace. Y así es como funciona Dios. La gloria para Dios, mis hermanos. Seguimos leyendo en el versículo 14. El mismo capítulo 7. El mismo capítulo 7, mis hermanos. El versículo 14. Porque vamos a hablar de algo. Algo que todavía mora en nosotros, aunque somos seres espirituales. Porque yendo en referencia con todo lo que yo he venido diciendo, podríamos decir, bueno, pues yo puedo llegar a la perfección y no puedo pecar nunca jamás. Ciertamente cuando morimos al pecado, somos seres espirituales. Y definitivamente tengo que tener cuidado como digo esto. Pero somos, en cierto punto somos pecadores, pero no somos parte del pecado. Somos pecadores porque hay algo que mora en nosotros aún, que todavía está sujeto a la ley, valga la redundancia del tema que estamos hablando. Hay una parte de nosotros que todavía tiene como amo el pecado, aunque nosotros somos seres espirituales. Porque nosotros, mis hermanos, hemos recibido la herencia del antiguo pacto en parte. Escuchen esto. Nosotros hemos recibido la herencia del antiguo pacto en parte. Y quiero que hagamos un paréntesis en esto, porque nosotros leemos los evangelios y están en el Nuevo Testamento. Los evangelios están en el Nuevo Testamento, pero acontecieron bajo el antiguo pacto aún. Me explico. El nuevo pacto, el pacto se renueva luego de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo. Pero recuerden que los primeros 4 evangelios que hablan acerca de la vida de Cristo, y recuerden que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, todavía estaba en el antiguo pacto. Por eso el Señor Jesucristo celebraba iba a todas las celebraciones, le mandaba a lo que él sanaba de lepra que fuesen a donde el sacerdote. El Señor Jesucristo cumplía todas las leyes y cumplió todas las leyes. Pero el Señor Jesucristo comienza a hablar del reino de los cielos y comienza a hacer una promesa para todo aquel que nazca de nuevo. Comienza a hacer una promesa y de una herencia que Él a nosotros nos va a dejar. Y ese tema lo vamos a hablar un poquito más adelante en el capítulo de Hebreo, en el capítulo 9 del libro de Hebreo, hablando un poquito acerca del pacto, del nuevo pacto y acerca del testamento. Porque recordamos
cómo funcionan los testamentos incluso en la actualidad, que para que entren en vigor debe haber muerte. Para que se selle, cuando una persona escribe un testamento de dejarle una herencia a sus hijos, hasta que esa persona no muere, el testamento no entra en vigor. Porque mientras esta persona vive, él puede modificar todo lo que él quiera aún, porque todavía sigue en vida. Pero cuando esta persona muere, entonces ahí el testamento entra en vigor. De la misma manera entró en vigor lo que nosotros hemos recibido como herencia, en parte ahora, con la muerte y la resurrección de Cristo. Y ese tema lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quería adelantárselo para que vayamos en consecuencia con lo que hemos venido hablando. Pero ahora mismo vamos a leer el versículo 14 en adelante, que dice así: porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Escuchen bien. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque el apóstol Pablo estaba dándole una explicación a los romanos, diciéndole: la ley no es mala, la ley es buena, pero el pecado y la muerte se apoderaron de la ley y causó muerte en mí. Mas la ley no es mala en sí, sino que la ley es buena. Pero yo no hubiese sabido que era pecado decir mentiras si la ley no hubiese establecido que decir mentira es pecado. Entonces, el pecado cobra poder de la ley. Se apodera de lo que dice la ley para crear esa muerte en mí. Por ende, él está explicando que la ley es buena. Eso es lo que él está tratando de establecer en esta escritura. Él está diciendo que la ley es espiritual y que la ley es buena. Pero se podrían preguntar mucha gente: bueno, ¿y cómo que la ley es buena y causó una muerte en ti? Bueno, el pecado se apoderó de la ley, pero la ley en sí es buena. Y dice la palabra: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De esta manera, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí estamos hablando del deseo de nosotros como seres espirituales de hacer siempre la voluntad de Dios. Me disculpo por la bulla que el equipo de Colombia juega hoy en el mundial, entonces hay una bullita. Aquí siempre celebran antes, después y de por medio. Pero me estoy distrayendo un poquito. Lo que dice es que nosotros como seres espirituales tenemos un deseo profundo de nosotros hacer la voluntad de Dios, y nosotros queremos hacer el bien, pero hay algo que mora en nosotros, y esto es el tema que yo quiero hablar. Hay algo que mora en nosotros que todavía no nos permiten a nosotros cumplir la ley tal cual como nosotros queremos hacerlo. Pero hay algo más profundo aún, que la palabra nos dice un poquito más adelante, que como nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, como nosotros queremos ser 100% espirituales y no lo hacemos, significa que no somos nosotros los que pecamos, sino el pecado que mora aún en nosotros. Si nosotros somos seres espirituales, miren esto: si nosotros somos seres espirituales, si nosotros hemos renacido en Dios y nuestro deseo profundo siempre es hacer la voluntad de Dios, y nuestro deseo profundo es siempre obedecer la palabra de Dios, cuando caemos, no somos nosotros que caemos, sino el pecado que aún mora en nosotros, porque todavía no hemos recibido la herencia en plenitud, hemos recibido la herencia en parte, y eso tiene un propósito también, mis hermanos. Con esto no estoy abriendo una puerta para que nosotros pequemos deliberadamente, ciertamente, porque recordamos que no somos seres carnales, somos seres espirituales. Pero siempre nos esforzamos por vivir en el espíritu, mas sin embargo hay algo que todavía está en nosotros que nos hace caer, y eso es lo que nos dice la palabra. Nos dice la palabra en el versículo 18: y yo sé que en mí, esto es mi carne, yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Fíjense que él hace un énfasis y él dice: yo sé que en mí
mi carne, especifica que en la carne que todavía no mora el bien. Porque dentro de él no es en plenitud que no obra el bien. Porque en el espíritu sí obra el bien, pero en su carne no obra el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si hago lo que no quiero, y yo no quiero hacer las cosas carnales, entonces cuando yo peco, no soy yo que peco, sino el pecado que mora en mí. De una manera u otra, mis hermanos, no estoy excusando cuando nosotros pecamos deliberadamente, pero estoy haciendo una enfatización en el hecho de que hay algo que todavía está bajo la ley del pecado, que está en nosotros. Y por eso Pablo tenía el aguijón, por eso hay cosas que todavía no podemos superar, por eso todavía hay aguijones que Dios va a mantener en nosotros por el hecho de que la ley establece de que una parte de nosotros aún está bajo el poder de la ley del pecado, y es la carne, este cuerpo. Esta carne no le gusta lo espiritual, porque la carne entiende y sabe que esta carne misma es temporal, que vino del polvo y al polvo volverá. La carne no cree en vida eterna, la carne no le importa la vida eterna, porque ella no va a ser parte de la vida eterna, por ende solamente trata de aprovecharse del poquito tiempo que le queda. Gloria a Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, no sé si mi hermano quería participar en algo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es una ley. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire la solución aquí. Él está haciendo todo este ejemplo y está dando toda esta explicación de cómo la carne todavía es esclava del pecado y cómo el espíritu quiere hacer lo bueno, pero precisamente lo que él quiere hacer no es lo que hace porque la carne mora en él. Y dice, miserable de mí. Está haciendo como una ilustración para que nosotros nos veamos en la situación en la que nosotros estábamos cuando todavía no teníamos a Jesús. Fíjese que es algo tan complicado hasta de explicarlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la palabra. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero mire lo que dice en 8.1 y lo voy a terminar ahí. Mire lo que dice 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Toda esta explicación y todos estos recursos que nosotros hemos venido recibiendo de la palabra de Dios, este desglose que hace el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, diciéndole de la realidad que nosotros como seres humanos estamos viviendo, de que nosotros todavía estamos en una condición que no podemos servirle a Dios de la manera que nosotros realmente queremos servirle, que es 100% espiritual. El apóstol Pablo está explicando todo eso, pero nos hace entender de que ya nosotros no pertenecemos a la carne, de que ya nosotros no somos esclavos del pecado, de que en parte sí todavía estamos terrenalmente aquí, pero nosotros somos espirituales y nosotros no vivimos bajo la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué yo quiero decir con eso, mis hermanos? Hay veces que caemos, hay veces que incluso sin intención caemos, pero no quiero que nosotros nos amedrentemos y que nosotros volvamos al pensamiento antiguo de creer de que nosotros somos esclavos del pecado, porque hayamos caído en algunas cosas que quizá tenemos tiempo luchando con ellas.
Quizá tenemos mucho tiempo luchando con una cosa específica o con varias cosas específicas. Y en el momento que nosotros venimos y caemos nuevamente, decimos, wow, yo no sirvo, yo soy un pecador, yo no soy merecedor de la gracia de Dios, yo no quiero hablar con Dios, no tengo cara para hablar con Dios. No quiero que caigamos en la trampa del demonio que nos haga pensar de que nosotros todavía estamos en ese yugo de esclavitud con el pecado. No, somos seres espirituales. La carne mora en nosotros aún y hay cosas que se nos salen de repente, decimos alguna cosa, pensamos algunas cosas, ¿eh? Pero no significa de que nosotros no seamos seres espirituales. Este es el punto que yo quiero que nosotros entendamos. Que la carne todavía es parte de nuestra realidad temporal. Nuestra realidad temporal, la carne todavía es parte de, mas no somos nosotros parte de ella. Ella es parte de esta realidad, mas nosotros no somos parte de ella. Nosotros somos 100% espiritual. Pero mientras nosotros estemos en este cuerpo, lamentablemente no podemos dejar 100% de pecar. Somos pecadores y necesitamos arrepentirnos consistentemente, arrepentirnos constantemente, luchar constantemente, muriendo cada día más a la carne, muriendo cada día más a la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, mis hermanos. Yo de verdad espero que esta enseñanza nos fortalezca y nos ayude a no caer en la trampa de pensar de que nosotros somos esclavos del pecado, a no caer en la trampa de nosotros dejar de convencernos, dejar de pensar y de estar consciente de que nosotros somos seres espirituales independientemente de lo que suceda, independientemente de la situación por la cual nosotros pasemos o la cosa con la cual nosotros estemos luchando. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo, estamos siendo procesados, todavía tenemos un aguijón en nosotros que es la carne, que nos luchamos contra ella ahí, pero no significa que nosotros somos esclavos de la carne. Eso es mentira. En el nombre de Jesús. Entonces hemos aprendido muchísimas cosas. Aprendimos por qué las personas que no han muerto no pueden dejar de pecar. Aprendimos por qué nosotros a veces no estamos conscientes de que hay pecados que podemos dejar de dejarlos atrás con el entendimiento de que ya no somos esclavos de ellos. Y también estamos conscientes de que hay algunas cosas que todavía son parte de nuestra realidad, mas no son la realidad de nosotros, por así decirlo. Gloria a Dios. Mis hermanos, entonces pasamos a Hebreos 9 para continuar con el tema que le estaba hablando ahorita, con referente al antiguo pacto y al nuevo pacto, y con referente al testamento, y con referente a la herencia que nosotros recibimos. Porque esto va de la mano. Esto va de la mano una cosa con la otra, porque al momento de nosotros morir con Cristo, ahí nosotros comenzamos a recibir la herencia. Automáticamente recibimos la herencia, porque el testamento no entra en su vigor hasta que no hay muerte. Entonces, para nosotros recibir la herencia que Cristo nos dejó, tenemos que morir en conjunto con Él. Por eso nosotros morimos al antiguo pacto y entramos al nuevo pacto de Dios. Entramos al nuevo pacto de Dios. Por eso, mis hermanos, es que las personas que no mueren en Cristo no pueden heredar la herencia. Y cuando nosotros pensamos en la muerte de Cristo, pensamos que el Señor entregó su vida para el perdón de nuestro pecado, porque nosotros no teníamos con qué pagar esa deuda. Porque, ¿cómo que dice la palabra? El pago del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo lo pagó para nosotros poder recibir nuestra herencia también. Le quiero ceder la participación al hermano, tiene un nombre ahí de Samson, yo creo que es el hermano Álvaro. Pero por favor, bendíganos con su participación, hermano. No, varón, no soy yo, disculpe. Que también Samson, no sé quién es.
Seguro el hermano Ramón, ¿no? Es el hermano Ramón. Dios le bendiga a mi hermano Ramón. Amén, ¿Cómo está hermano, usted? amén. Bendiciones para ti también y para Amén. todos los hermanos que están disfrutando, regocijándose en Cristo Jesús con este hermoso estudio. La verdad es un estudio muy sustancioso. Eh, es un poquito, diríamos, complejo en el sentido de entenderlo, porque es una, diríamos, como una contradicción en lo que es la carne y el espíritu. Saber que vivimos en la carne, o sea, estamos en la carne, pero estamos llamados por nuestro Señor a no vivir en la carne. Entonces es algo un poquito difícil de entender y de asimilar a la hora de uno decidir. Pero cuando uno reconoce que Cristo es el único que puede guiar nuestros pasos, entonces uno reconoce a plenitud esa parte de saber que no estamos, o sea, yo no estoy libre del pecado. No, no estoy libre del pecado. El pecado está ahí latente. Ahora, para yo no caer en el pecado, para yo no servirle al pecado, tengo que someter lo que es la carne a los frutos del espíritu y practicarlo todos los días y enmendar los errores que pueda cometer muchas veces, la mayoría de las veces inconscientemente, enmendarlo, reconocerlo y enmendarlo. Pero la misma palabra nos dice que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso y nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, eso es algo muy, pero muy edificante, pero hay que entenderlo de esa manera, saber que tenemos que someternos al Espíritu. Y como yo he hablado en algunas ocasiones, que el Espíritu y la carne no son compatibles. Los frutos del Espíritu y las obras de la carne no son compatibles. Eso es como usted mezclar aceite con agua. Por más que usted lo agite, no se van a mezclar. Si queremos vivir en el espíritu y vivir en la carne, entonces tenemos serios problemas, porque ahí entra lo que es, diría yo, el fingimiento, el yo vivir una vida fingida, querer aparentar lo que en verdad no estoy viviendo. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te siga llenando de conocimiento y pedirle a Dios que nunca te permita hacer tuyo todo este conocimiento, saber que es de Dios. Tú solo eres un portavoz, un mensajero que lleva el mensaje, pero ese mensaje no es tuyo en sí, viene de Dios hacia nosotros y hacia ti mismo, porque tú te retroalimentas de todo eso. Dios te bendiga. Amén, amén, hermano Ramón. Lo recibo con mucho amor y lo recibo de todo corazón. Que sí, que sea así, hermano Ramón. Todo viene de Dios, todo proviene de Dios, todo es para su gloria, todo es de Él y para Él. Y somos siempre servidores, hermano Ramón. Así mismo es. La gloria es para Dios, hermano. Gracias por compartirnos eso. Definitivamente, sí no podemos alegar de que no somos pecadores, eh, pero sí de una manera u otra he tratado
en este estudio de poder eh, entender de que no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado, somos siervos de Dios, y no podemos vivir nuestra vida sin tener nuestra mente consciente de que no somos esclavos del pecado, que ciertamente somos pecadores y que el pecado mora en nosotros a través de la carne, mas no somos esclavos del pecado para servirle al pecado dando fruto para muerte, como dice la palabra en Romanos, que cuando no éramos seres espirituales dábamos fruto para muerte, mas ahora que somos seres espirituales damos fruto para vida eterna. Y la gloria es para Dios. Siempre es muy grato, hermano Ramón, tenerlo por aquí, y su participación siempre son de mayor y de súper, muy grande bendición. Y quiero cederle la participación a mi hermana Ana Jessica o a mi hermana Caro, si son las que están ahí eh, pendientes. Dios le bendiga, mis hermanos. Soy yo, Carola. Amén, amén. Bueno, yo entré un poquito tarde, pero pude alcanzar, creo que el contenido, y realmente sí es complejo, sí es un poco complicado el explicar, como tú dijiste, Ronald, lo que en sí se quiere entender, o sea, el propósito en sí. Pero no es difícil. Es complicado explicarlo y es complejo todo el mensaje, pero no es imposible. Yo entendí eh, un poco, sí tenemos una lucha con la carne y el espíritu, que nunca en la vida pueden fusionarse porque son muy diferentes. Sí tenemos esa batalla, esa es la batalla que tenemos todos los cristianos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. La carne, simple y llanamente, simple y sencillamente, hay que someterla. Y el espíritu puede más, mucho más que la carne. Y esta batalla siempre la vamos a tener, pero el espíritu gana. Y el espíritu tiene que ganar, porque por eso Cristo se fue y ayunó 40 días y 40 noches. Y fue tentado por el diablo, pero fue tentado en su carne, porque en su espíritu no podía tentarlo Satanás, porque el espíritu del Señor era el mismo Dios. Fue tentado en la carne, por eso le habló de comida, por eso le dijo, tírate de aquí y todo lo demás. Nosotros sí vamos a ser tentados en la carne, pero nuestro espíritu, que Dios fue quien lo dio, es el que vence. Esa batalla, Dios ya la ganó. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Caro. Muchísimas gracias por su aporte. Definitivamente, el Espíritu es mucho más poderoso y el Espíritu de Dios que nosotros portamos. Al principio, hermana Caro, el título del estudio del día de hoy es ¿por qué no podemos dejar de pecar? Entonces estaba hablando un poquito acerca de las personas que se nos acercan, que están esperando a cambiar su vida, ¿verdad? Están esperando prácticamente dejar de pecar para venir a los pies de Cristo, lo cual a través de la analogía que el apóstol Pablo nos hace a nosotros en el capítulo 7 de Romanos, nos hace entender de que es imposible para el hombre dejar de pecar, ¿verdad? Dejar de pecar sin haber muerto en Cristo, porque el que no muere, todavía el poder del pecado mora en él. O sea, hablaba de la analogía que hace acerca del matrimonio, diciendo que la esposa todavía está bajo la ley del esposo mientras que el esposo vive, pero cuando el esposo muere, ya la esposa queda libre. De igual manera, nosotros quedamos libres al momento que nosotros morimos en Cristo. Nosotros morimos en conjunto con Cristo, como dice Romanos 5, que todo aquel que se bautiza muere en unión con Cristo y es crucificado con Cristo y es una nueva criatura en Cristo. Así mismo como lo dice en Juan 3, que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Entonces hablamos de la imposibilidad de una persona dejar de pecar si no ha muerto y ha resucitado en Cristo, y también estábamos hablando de cómo nosotros
a través del Espíritu nos apartamos del pecado y no somos esclavos del pecado, pero sin embargo mora en nosotros aún la carne que nos mantiene humilde, ¿verdad? Que todavía nos mantiene bajo esta realidad de que el pecado mora en nosotros, mas no somos esclavos de ellos, sino que somos seres espirituales, somos siervos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios se le bendiga, mi hermano, y le quiero dar la participación al hermano Álvaro, que tiene la mano levantada. Bendiciones, hermanos. La gloria sea para el Señor. Aquí el Espíritu Santo me trae algo. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Cuando Cristo vino a cumplir toda la ley. ¿Y por qué fue crucificado? Por nuestros pecados. Antes, el hombre era un hombre adámico. Después de que Cristo volvió, es un hombre perfecto, en paz y en amor. Entonces, Él nos regaló esa gracia. Él ya nos la dio. Él ya nos dio esa gracia de el perdón, porque los pecados murieron con Él. Pero ¿qué pasa? Cuando no estamos conectados, nuestro espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, está actuando la carne, como le decimos nosotros, pero es nuestra alma pecaminosa, pecadora. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está conectado con nosotros, no vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros pequemos, ¿quién nos va a redargullir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para consolar, pero también vino para redargullirnos, para edificar, para restaurar. Cuando tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, Él nos va a redargullir. Pero si no tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, está nuestra mente carnal. Y nuestra mente carnal se va a dejar dirigir por el alma. Cuando nos dejamos de dirigir por el alma, entramos en ese pecado. Porque el alma, ¿qué quiere? La carne, ¿qué quiere? Todo lo terrenal. Y todo lo terrenal es vanidad. Vanidad de vanidades. Jesús nunca profetizó o dijo algo terrenal. Y por eso entramos en ese pecado. Entonces, hermanos, cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, tenemos que tener total certeza que Él nos va a redargullir y nos va a decir cuando estamos mal. Y vamos a entrar a esa intimidad con Dios, a ir a la cruz con Dios. ¿Para qué? Con Cristo. ¿Para qué? Para morir con Él, pero también para vivir con Él, porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué pasa? Nos limpiamos, nos cambiamos nuestras vestiduras y estamos limpios para que Él nos use. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Álvaro. De verdad que me estoy gozando mucho en este estudio bíblico porque estamos hablando de puntos muy importantes. Cada quien ha dado puntos muy acertados y de mucha edificación. Y yo sé que el espíritu de nosotros se está gozando. La gloria de Dios, de verdad que sí. Y dándole continuación a eso, hermano, yo quería, antes de leer Hebreo 9, quiero continuar y decir algunas de las herencias que nosotros hemos recibido y de la herencia que nosotros recibiremos luego ya de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y son cosas que nosotros portamos, son cosas que nosotros tenemos y que hemos recibido al momento de nosotros renacer en Cristo, de nosotros vivir en el Espíritu, que son las siguientes, mis hermanos. Nosotros hemos recibido el perdón de los pecados. El Señor a nosotros nos perdonó todos los pecados. La palabra dice que el Señor tira todos nuestros pecados a lo profundo del mar y más nunca se acuerda de ellos, se olvida totalmente de todos los pecados que nosotros hemos cometido. Eso nosotros lo hemos recibido personas que todavía no han muerto, aún no han recibido el perdón de Dios. No reciben el perdón de Dios porque no se arrepienten de corazón y no le entregan su vida a Dios. La otra cosa que hemos recibido es una reconciliación con Dios. Recuerde que nosotros hemos hablado con la ruptura que hubo en el Edén a través de lo que sucedió con Adán y Eva. Y hubo una ruptura de esa relación que había con Dios y el hombre. Y nosotros somos reconciliados
a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros la recibimos al momento de nosotros morir en conjunto con Él en la cruz. También recibimos la adopción de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios, así como lo establece la palabra de Dios. Recibimos vida eterna con el Padre, que eso es algo que nosotros lo miramos a la distancia ahora mismo, pero definitivamente es algo que nosotros lo tenemos con certeza en nuestro corazón, y esa fe a nosotros nos mantiene firme en esa esperanza de que ciertamente nosotros tenemos vida eterna en el Señor Jesucristo. Y una de las garantías, ¿verdad? Yo creo que es Santiago que lo dice. Una de las garantías que nosotros tenemos de que verdaderamente tenemos vida eterna es que Dios a nosotros nos ha dado el Espíritu Santo. Eso es una garantía que nosotros tenemos de que sí, nosotros tenemos la vida eterna ya con nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo establece la palabra, nosotros tenemos que mantener aceite en nuestras lámparas y tenemos que estar firmes hasta el final. Porque tenemos que estar firmes hasta el final, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, y algo que resuena en mi mente, honestamente, se lo digo como hermano, es que la palabra dice que incluso algunos cristianos o algunos hijos de Dios serán seducidos en los tiempos finales, como que caerán cuando la palabra habla de los tiempos finales. Entonces tenemos que ser humildes con lo que Dios nos ha entregado, tenemos que ser humildes con nuestra salvación, saber que no depende de nosotros, sino que depende de Dios, y que tenemos que estar siempre vigilantes hasta el final, mantenernos firmes hasta el final. Tenemos vida eterna en Cristo, tenemos la garantía que es el Espíritu Santo, pero tenemos que ser humildes con eso. Porque ¿qué pasó con los israelitas cuando ellos no fueron humildes con el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham? Muchas personas se creyeron lo último por el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham, y que Dios le había dicho a Abraham de que su descendencia iba a recibir la promesa, y que su descendencia iba a ser como las estrellas que están en el cielo, que no se pueden contar. Y ellos se abrazaron del hecho de que eran descendientes de Abraham para vivir en libertinaje y para creer de que ellos tenían la vida eterna garantizada. No fueron humildes con lo que se les fue entregado. De la misma manera nosotros tenemos que ser humildes con lo que se nos ha sido entregado y no ensoberbecernos. La misma palabra nos dice que incluso a los mismos israelitas tenemos nosotros que considerarlo como hermanos y no hacer gesto burlón, en el sentido de que ellos fueron desarraigados de la mata del árbol y que nosotros fuimos injertados. Para hablarlo de una manera más simple, de que las ramas de Israel fueron cortadas para nosotros ponerlo en el árbol de la vida, y que nosotros no podemos ensoberbecernos por eso y nosotros hablar mal de los israelitas. Entonces tenemos que ser humildes con la salvación, mis hermanos. Tenemos también acceso al Padre, hemos hablado de eso a través de la oración, a través de la intimidad, a través del Espíritu Santo que nosotros portamos. Tenemos acceso al Padre, hablamos con Él directamente, escuchamos su voz, a veces hasta audible escuchamos su voz. Él nos escucha a nosotros, le conocemos así como Él nos conoce. Y quería continuar también con la cosa que nosotros esperamos, la promesa que todavía, la herencia que todavía no hemos recibido, que es un cuerpo glorificado, un cuerpo donde ya, valga la redundancia, la carne no tendrá poder sobre nosotros, ni tendremos ningún tipo de atadura al pecado. Tendremos una resurrección en una nueva creación, va a haber ausencia total del pecado y podremos ver a Dios cara a cara, y vamos a vivir con Él 100%, y vamos a vivir para siempre con Él. Estos son temas que yo quería hablar para que nosotros entendiéramos la herencia que nosotros ya tenemos en Cristo, y que nosotros la valoremos también, ¿verdad? Porque al momento de renacer en el Señor somos seres espirituales y tenemos que valorar lo que nosotros recibimos con esa herencia que el Señor Jesucristo nos deja, y también para que tengamos esperanza, esa esperanza viva de las cosas que aún nos espera, que serán aún más maravillosas, serán cosas que solamente podemos soñar con ellas en el día presente, mis hermanos. Quería compartirles eso y vamos a continuar de una manera u otra. Vamos a ver si retomamos el hilo de lo que estábamos hablando ahorita con referentes romanos, para seguir ahora en Hebreos 9, y vamos a leer la palabra para ver lo que nos dice aquí.
Leemos la palabra en Hebreo 9, 13, 18. Hebreo 9, versículo 13 al 18. La palabra dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aun en el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí en la palabra nosotros nos está confirmando, mis hermanos, la importancia de la muerte. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no hubiésemos podido recibir herencia. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no hubiésemos podido ser justificados para poder vivir en la presencia de Dios. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nada de esto hubiese sido posible. Y de igual manera, si nosotros no morimos, mis hermanos, en Cristo, nosotros no podemos recibir la herencia. Nosotros morimos en conjunto con Cristo, hemos muerto el pecado nos empodera ni se enseñorea más de nosotros y somos una criatura nueva en nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor hace un nuevo pacto con nosotros. El Señor ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Cuando la persona muere, el pacto antiguo queda sellado, ya queda completo. Por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor mismo Jesucristo dijo que Él no vino para abolir la ley, sino que vino a completarla. Escuchen eso. El Señor Jesucristo vino a completar la ley, no a abolirla, porque en su muerte se completaba y se afirmaba todo lo que establecía el Antiguo Testamento. Con su muerte ya se afirmaba todo y se confirmaba todo. Así como hace el ejemplo aquí, el autor del libro de Hebreo hace el ejemplo de un testamento. Está hablando de los pactos, está hablando del pacto antiguo que Dios hizo con el hombre. El pacto antiguo que Dios hizo con el hombre es que el que cumpliera todas las leyes vivirá. Ese fue el antiguo pacto. El nuevo pacto que Dios hace con el hombre es un pacto diferente. Y el mismo pacto, de una manera u otra, y no quiero entrar mucho en detalle para no durar mucho tiempo hablando porque ya estamos en el final, pero de una manera u otra Dios le estaba diciendo, es imposible de que tú seas salvo por la ley. Porque Dios le estaba diciendo, el que cumpla todo lo que ha sido establecido en estos estatutos de la ley, vivirá, mas ningún ser humano era lo suficientemente capaz para poder cumplir todo lo que había sido establecido en la ley, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos ver que en Hebreo 11 habla acerca de la fe, mis hermanos, porque lo que se salvaron, incluso en el Antiguo Testamento, todo lo que se salvaron en el Antiguo Testamento no recibieron la salvación por el cumplimiento de la ley. Si ustedes leen Hebreo 11 se dan cuenta de que todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos por la fe que tenían en Dios. El justo por la fe vivirá, dice Habacuc, un libro del Antiguo Testamento. Lo repite el apóstol Pablo ciertamente en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento estuvo siempre establecido de que era la fe la que salvaba al hombre. Abraham tuvo fe cuando salió y obedeció a Dios. Y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. Abraham tuvo fe cuando Dios le pidió el sacrificio de su hijo y él fue arriba a sacrificar a su hijo. Noé tuvo fe cuando Dios le dijo que iba a venir una inundación. Jacob tuvo fe, David tuvo fe, Moisés tuvo fe, abrió el mar rojo. Todos estos patriarcas, así como lo dice la palabra,
recibieron el perdón de Dios fue por la fe. Dice la palabra de Dios que Dios pasó por alto los pecados en tiempos antiguos. Lo pasó por alto hasta un momento, hasta la muerte y la resurrección de Cristo, porque todos esos pecados que cometieron los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Jacob, Moisés, todos esos pecados que ellos cometieron, Dios se lo pasó por alto. ¿Por qué? Porque si no se lo pasa por alto, como no había todavía remisión del pecado, como Jesús todavía no había muerto por su pecado, ellos merecían la muerte, porque habían pecado, porque la ley no salva. Escucho mucha gente hablando con referente a David, pero que David era esto, que fulano era lo otro, porque ellos todavía están pensando de que la salvación viene a través de la obediencia o a través del cumplimiento de la ley, mis hermanos, y nunca ha sido así. Siempre ha sido por la fe. Siempre ha sido por la fe que nosotros tenemos en Dios. Y cuando la palabra dice que Dios pasó por alto los pecados de nuestros antepasados, está estableciendo de que Dios, por la fe que ellos tenían, lo dio por justo, entendiendo que ellos miraban hacia el frente, hacia la promesa de Jesús, que Él iba a venir y lo iba a redimir, y que iba a morir por sus pecados, y que ellos iban a entrar al reino de los cielos por la fe. Nuestros antepasados miraban la promesa hacia el frente y nosotros miramos la promesa hacia atrás. Todo se une en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar, mis hermanos, con esta escritura del Antiguo Testamento que habla con referente al nuevo pacto que Dios hace o que hizo con todos nosotros. Esta escritura está en Jeremías 31, versículo 31, mis hermanos. Esto es algo que nosotros estamos viviendo hoy en día, algo que no sucedía antes. Algo que no sucedía antes de la muerte de Jesús, a menos que Dios tuviera un propósito con un profeta. Pero no sucedía y hoy nosotros lo vivimos en el nombre de Jesús y tenemos ese privilegio. Escuchen bien. Dice la palabra en Jeremías 31, 31 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Palabra de Dios fuerte. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo también granojo porque la palabra de Dios es demasiado poderosa. Gloria a Dios. El hecho de que usted vea que Ronald se para aquí a hablar, a elaborar un estudio, no crea que es Ronald que le está enseñando, mis hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. No enseñará uno al otro, mira, es Jehová, conoce a Jehová aquí. Es que ya ustedes conocen al Señor y no es por lo que sale de mi boca, es por el Espíritu que vive en ustedes, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Yo le puedo hablar de la misma manera como yo le he hablado a ustedes en el día de hoy a una persona que no tiene el Espíritu Santo y no va a entender nada de lo que yo le estoy diciendo. El hecho de que ustedes puedan comprender y que ustedes puedan entender lo que nosotros elaboramos aquí, lo que nosotros hablamos en los estudios bíblicos, no es porque yo sepa explicarlo, no es porque yo hable bonito, no es porque hablemos el mismo idioma, es porque el Espíritu Santo que vive en ustedes, mis hermanos, les revela todas las cosas, así como a Él le place. Él es el que les revela a ustedes todas las cosas como a Él le place. Porque yo no puedo hablar a usted por 2 años, por 10 años, por 20 años. Y el único que a usted le convence de arrepentimiento, de conocimiento, de entendimiento, es el Espíritu de Dios, como lo dice la palabra de Dios en Jeremías 31.
El Espíritu es el que te enseña, hermano mío. No soy yo que te enseño, es el Espíritu que te habla. Es el Espíritu que a ti te revela lo que dice la palabra de Dios. Y la gloria para Dios, mis hermanos. Nosotros somos todos hermanos, nosotros somos todos uno. En el nombre de Jesús. Y estamos aquí para amarnos, estamos aquí para complementarnos, estamos aquí para sobrellevarnos la carga, estamos aquí para congregarnos. Mas el Espíritu Santo es el que nos sostiene a todos nosotros. Y ese es el pacto que nosotros estamos gozando en el día de hoy, mis hermanos. Eso es lo que nosotros estamos gozando. Y todavía faltan cosas. Todavía falta gozo, todavía falta disfrute, todavía porque la herencia todavía no la hemos recibido por completo. Cuando veamos a Dios cara a cara, cuando nosotros vivamos en plenitud con Él, que sintamos ese amor y que lo veamos así mismo como Él nos ve a nosotros, eso será una locura. Así que, mis hermanos, por nada en la vida desmayen, mis hermanos, por nada desmayen. Que nada es más grande que Dios. Y nada es mejor que el amor de Dios y la presencia de Dios. Y es lo que nosotros vamos a recibir en el nombre de Jesús cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Así que, mis queridos hermanos, Dios les bendiga mucho.